Muy buenas noches a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas o internet. Hoy viernes 8 de septiembre de este año 2023. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín allá en Ranchería, San Luis Potosí, México, en la congregación que pastorea el reverendo Ricardo Burgos Picasso y todos los allí presentes. Para esta ocasión buscamos en el libro de Santiago, que es la escritura que nuestro hermano William usó allí, en este mensaje que estaremos viendo y escuchando, obras de fe, que fue predicado el 2 de mayo del 2005 en Maipú, Chile. Y usó la escritura de Santiago, capítulo 2, verso 14 al 26. Y leemos solamente la partecita del verso 26 de este capítulo 2 de Santiago. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Obras de fe. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Nos dice en el mensaje las obras de la Iglesia del Señor Jesucristo, que fue predicado el 6 de diciembre del 2005, del 2015, 6 de diciembre del 2015, aquí en Calley, Puerto Rico. Nos dice nuestro hermano William: así como Israel, bajo el pacto antiguo, era la iglesia de Dios como pueblo, templo de Dios en medio del cual habitaba Dios y al cual vino en su primera venida. En su segunda venida vendrá a su casa, a su familia, su iglesia, su templo espiritual, en la etapa de piedra angular, que es la edad de oro de la iglesia, y por consiguiente es la edad mesiánica. Y por consiguiente, cuando comienza la edad de la piedra angular, comienzan los tiempos o días mesiánicos. Tan sencillo como eso. Allá duró poco tiempo, o sea, la primera venida duró poco tiempo. Esa era o días o tiempos mesiánicos duró 3 años y medio, que fue cuando él comenzó ese ministerio mesiánico. Tenía alrededor de 29 años, luego de haber nacido, crecido en estatura, en sabiduría. Dice que el niño crecía en estatura y en sabiduría, y la vida que llevó hasta los 28, 29 años, cuando comenzó ese tiempo mesiánico por el cual Dios lo había enviado a este planeta Tierra, a Jesús. Dice, allá duró poco tiempo. Acá no se sabe
¿cuánto tiempo durará esa etapa antes de nuestra transformación? O sea que antes de nuestra transformación, vamos a decir que desde la resurrección y transformación, y digamos esos 30, 40 días del rapto, si lo sumamos o no lo sumamos, son 30, 40 días. De ahí hacia atrás, ¿cuánto tiempo será el tiempo en que corresponde ese tiempo a esa etapa mesiánica? Pero cuando seamos transformados y resucitados los muertos creyentes en Cristo, eso es como cuando Cristo resucitó y resucitaron con él los santos del Antiguo Testamento. Tan sencillo como eso. En el libro de citas, en la página 88, párrafo 752, nos dice: 3 años y medio exactamente. Ese es tiempo asignado para que el mensaje mesiánico sea predicado a Israel, como lo fue en el pasado cuando él regresa y se da a conocer en un símbolo, y en símbolo él lo subraya, o sea, lo circula. Eso es cuando él venga. Arriba escribe: en su segunda venida, el Señor se da a conocer a Israel, el evangelio del reino de la segunda venida, el mensaje mesiánico para Israel. Eso escribe en la parte de arriba. En su segunda venida, el Señor se da a conocer a Israel, el evangelio del reino de la segunda venida, el mensaje mesiánico para Israel. Sigue diciendo: después que Jesús fue rechazado por su propio pueblo, él había tomado una novia gentil y la tomará a ella de aquí al palacio, a la casa. Y escribe la séptima dimensión y dibuja al lado una piedra angular. Al palacio de la casa de su padre en gloria para la cena de la boda, y se escurrió para descender y darse a conocer a sus hermanos, los 144,000. Ahí él se encuentra. Recuerden, fíjense en los símbolos perfectamente, y vuelve a decirlo. Recuerden que todo eso también tiene múltiple cumplimiento, porque ellos son sellados antes de comenzar la gran tribulación, por consiguiente, antes de la cena de las bodas del Cordero, que corresponde a ese tiempo de 3 años y medio, en donde la tierra estará pasando por el juicio divino. Y dice que él tomará esa novia gentil y la llevará a la gloria, dice, al palacio, a la casa, y eso representa la séptima dispensación. De las últimas 3 sería la tercera, la dispensación del reino, la edad de la piedra angular. Primero ocurre eso, y ya cuando la novia está ahí, colocada, entonces es que se da a conocer al pueblo hebreo. No puede darse a conocer al pueblo hebreo en las edades, bajo la dispensación de la gracia.
en un escrito de un estudio bíblico que le colocaron esa cita, él escribe abajo: Moisés y Elías predican el mensaje mesiánico a Israel. O sea, los ministerios de Moisés y Elías estarían haciendo esa obra. Sigue diciendo nuestro hermano William en el mensaje que estamos leyendo: por lo tanto, grandes bendiciones hay para los creyentes en Cristo en el tiempo final, en la edad mesiánica, la edad de oro de la iglesia, la edad de la piedra angular, que es la edad mesiánica para estar listos para recibir la venida del Señor, la venida del Mesías en este tiempo final. Para estar listos, ¿para qué? Para recibir la venida del Señor, la venida del Mesías en este tiempo final, el cual verán los judíos y dirán: este es el que nosotros estamos esperando. Pero Él viene por su iglesia para transformarla y llevarla con Él a la cena de las bodas del Cordero, y luego tratará con el pueblo hebreo lo que falta de pacto con el pueblo hebreo, lo que falta de la semana 70, porque ya la primera parte de la semana 70 se cumplió en la primera venida de Cristo, bajo el ministerio de 3 años y medio que Cristo tuvo en medio de Israel. La iglesia del Señor Jesucristo estará identificada por el Espíritu de Cristo, que estará en medio de ella obrando las obras que Cristo dijo que realizaría en y a través de su iglesia. La gente verán a través de la historia un grupo de personas que predicaron el Evangelio, un mensajero que sobresalió, y la gente escuchando y formándose el grupo de cada edad. Pero los creyentes verán a Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia, obrando con el grupo de cada edad, con el mensajero y el grupo de cada edad. Esas son las obras de Cristo a través de su iglesia, y por consiguiente son las obras de la iglesia del Señor Jesucristo, son obras de fe. Para el día postrero pasará en la misma forma, porque Dios no cambia su forma, su manera. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El Espíritu Santo, que ha estado por alrededor de 2000 años en medio de su iglesia, continuará en medio de su iglesia y llevará a cabo una manifestación plena en el día postrero para darnos la fe, para ser transformados y llevados con Él a la cena de las bodas del Cordero. En la página 141 del libro de citas, en el párrafo 1260, nos dice: aquí nos habla la labor y la obra que esos ángeles estarían llevando a cabo. Dice, noten en versículo 41, Mateo 13, los dos también muy cerca, tan cerca en los postreros días, hasta que Él no podía depender de alguna cierta iglesia para separarlos, digan la metodista o la bautista o los pentecostales, para separarlos. Él dijo que envía Él sus ángeles para separarlos. Un ángel viene para traer la separación, la segregación entre lo cierto y lo erróneo, y nadie puede hacer eso sino el ángel del Señor. Él es el que va a decir cuál es cierto y cuál es erróneo. Dios dijo que Él enviará a sus ángeles en el último tiempo, no ángeles abajo por aquí, sino ángeles en el último tiempo. En un estudio Él le colocan esa cita, y al lado, no sé si aquí se puede ver, en la partecita dice, cuando Él dice
no ángeles aquí, o sea, se refiere ahí a las 7 edades, aquí, no ángeles aquí abajo, o sea, en las 7 edades, es acá, escribe, es acá, o sea, en la piedra angular, donde estaría ocurriendo esta separación, esta segregación. No ángeles abajo por aquí, vea, ahí en las 7 edades, sino ángeles en el último tiempo, o sea, los ministerios de Moisés y Elías, y reuniría. Sabemos que esto es el tiempo venidero de cosecha ahora. Ahora un ángel es en realidad interpretado un mensajero, y vemos que hay 7 ángeles de las 7 iglesias, y no ahora, a través de las edades de la iglesia. Y ahí escribe arriba, en la separación enviará sus ángeles. Y también allí escribe Moisés y Elías, la reunión y cosecha. En ese ahí al lado también es donde dibuja abajo las edades y luego 3 piedras angulares para arriba. Ahora vamos a ver un poquito más allí en el libro de los sellos. Una parte aquí donde el hermano Branham nos habla de esa obra a través de las edades y cómo es que Dios estuvo obrando. Miren en la página 352. Arriba desde el primer párrafo dice: ahora de repaso fueron prometidas 70 semanas, Daniel 9:24, las cuales serían de 7 años cada una. Ahora, a la mitad de la última semana o los últimos 7 años, el Mesías habría de ser quitado y ser ofrecido como el sacrificio. Él profetizaría 3 años y medio y luego sería quitado para hacer el sacrificio por el pueblo. Pero todavía quedan otros 3 años y medio determinados para Israel, que todavía no han sido cumplidos. Cuando el Mesías fue quitado, los judíos fueron cegados para que no pudieran ver que él era el Mesías. En ese tiempo fue cuando comenzó la edad de la gracia. Escribe edad de la gracia. Y del evangelio para los gentiles. Dios sacó uno de aquí y otro de allá, y los puso bajo un mensajero. Y así sucesivamente. Dios envió el primer mensajero, y al llegar, él predicaba y la trompeta sonaba, como veremos más adelante. Y la trompeta declaraba una guerra. Una trompeta siempre anuncia la guerra. El mensajero de la hora, el ángel, llega a la tierra, como Lutero o cualquiera de los demás, y cuando llega se abre un sello, viene la revelación y suena una trompeta, e inmediatamente la guerra es declarada. Luego Dios toma al mensajero y el mensajero muere, o sea, se lo lleva. Él sella el grupo que ha aceptado y entrado, y después una plaga cae sobre los que rechazaban, sobre los que rechazan. Así continúa y luego se organizan y comienza una denominación. Acabamos de estudiar todo eso. Él escribe al lado también: el mensajero sella al grupo. Luego llegan con otro poder, surge otra edad de la iglesia y otro ministerio. Y cuando viene el anticristo con lo suyo, entonces viene Dios con su ministerio. Anti significa en contra, siempre corren paralelos.
quiero que se fijen en esto. En el mismo tiempo cuando llegó Caín a la tierra, también llegó Abel. Cuando apareció Jesús, Judas también apareció. Cuando Cristo salió de la tierra, Judas también salió. En el tiempo cuando fue derramado el Espíritu Santo, también se derramó el espíritu del anticristo. Y en este tiempo, cuando el Espíritu Santo se está revelando en estos últimos días, el anticristo también se está manifestando a través del sistema político y demás cosas. Y sucederá que al tiempo, cuando el anticristo venga en su plenitud, Dios también vendrá en su plenitud para redimirnos. Y ahí es que escribe con Moisés y Elías, para redimirnos, escribe transformarnos. Siempre corren paralelos, Caín y Abel, el cuervo y la paloma en el arca, Judas y Jesús, etc. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William: por lo tanto, la posición de la iglesia del Señor Jesucristo en el reino del Mesías será la posición más alta que se pueda alcanzar en el reino del Mesías. Esa es la familia de Cristo, los que Él llama mis hermanos. Esos son los elegidos de Dios o predestinados de Dios, los hijos de luz, que lo recibirían como Salvador a través de las diferentes etapas de su iglesia. Y en el día postrero verían su manifestación de Hijo del Hombre en el precursor de la segunda venida de Cristo. Y luego la verán en la venida del Señor a su iglesia. O sea, la manifestación del Hijo del Hombre la verán primero en el precursor y luego en la venida del Señor a su iglesia, porque el título de Hijo del Hombre es un título de profeta. Y luego la verán en la venida del Señor a su iglesia para darnos la fe, para ser transformados y llevados con Él a la cena de las bodas del Cordero. ¿Para qué es la obra que estará llevando a cabo el Señor en su venida? Pues la obra es para darnos la fe, para ser así transformados y llevados con Él a la cena de las bodas del Cordero. Sigue diciendo, de lo cual no les puedo explicar mucho ahora, para que los imitadores no vayan a imitar el programa de Dios. En muchas ocasiones, vean cómo nuestro hermano William nos recalcaba y nos decía: no puedo decir más de esto, voy a dejar esto quietecito, de esto no podemos hablar. ¿Por qué? Y siempre decía, para que nos surjan imitadores. O sea, él aún allí estaba protegiendo, cuidando a los mismos ministros, que son los más propensos a imitar, a tratar de colocarse en la posición que no le corresponde. Y a él, Dios por medio de su mensajero, le estaba dando esas recomendaciones a los ministros, vamos a decir indirectamente, les estaba diciendo: no puedo hablar esto claramente para que ustedes no se pongan a imitar, solamente aquel en el cual se estará cumpliendo esa promesa de la tercera etapa, en el cumplimiento pleno de la visión de la carpa y todo lo que hay ahí. Vean, ese ministerio es algo que pudieron imitar. Dije pudieron, si se daba a conocer algo, o sea, vamos a decir en tiempo pasado, podrían o pudieron haber imitado, pudieron haber hecho una imitación de eso, porque era imitable o es imitable. Y él pues
por amor a el grupo ministerial, siempre les recomendaba que más bien escucharan y colocaran las cintas, lo cual en cada edad no se le podía añadir ni quitar. Y así fue en todas las edades y también en ese tiempo de brecha. Y así es en este tiempo final, en la edad de la piedra angular. No se le puede añadir ni quitar a lo que Dios está hablando por medio de su Espíritu Santo. Ahora, para que los imitadores no vayan a imitar el programa de Dios, por eso es que no se ha dado a conocer abiertamente todo el misterio de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero. Pero la iglesia del Señor Jesucristo recibirá esa revelación, y sobre todo cuando esté en pleno cumplimiento y Dios obrando en el cumplimiento de la visión de la carpa, donde el reverendo William Branham dijo que se cumplirá la tercera etapa como le fue dicha por el ángel que lo acompañaba. ¿Cómo estaría Dios obrando en el cumplimiento de la visión de la carpa? Vean, ahí él vio un ministerio predicando, o sea, había predicación, llamamiento también, sanidad, oración por los enfermos para sanidad y todas esas cosas que le fue mostrado al reverendo William Branham. Pero todo iba a ser en una forma progresiva. Ahí está el misterio de la venida de Cristo a su iglesia. Ahí está el misterio de la venida del Hijo del Hombre. Ahí está el misterio de los truenos, revelando el misterio del séptimo sello. El misterio de la venida del Señor a su iglesia. En el mensaje, Señores, este es el tiempo, en la página 43 nos dice: ahora hay escritura en el interior del libro, pero por detrás tiene 7 sellos detrás de él que no estaban escritos en el libro. Ahora, este es el revelador hablando, Juan. Ahora recuerden, no estaba escrito en el libro. Y en los días de la voz del séptimo ángel, todo este misterio que está escrito por dentro será consumado. En aquel día deberá ser tratado. ¿Ven ahora a lo que me refiero? ¿Me están siguiendo? Entonces, al tiempo de la revelación de las 7 voces de Revelación 10, cuando el libro sea consumado, solamente queda una cosa, y eso es las 7 misteriosas voces del trueno que estaban escritas por detrás del libro, que a Juan le fue prohibido escribir. Y él escribe allí: los truenos están en la parte de atrás del libro. Después de los sellos vienen los truenos. Y más adelantito, miren la página 44. Él sigue allí, vamos a ir a la 43 abajo, donde cita: déjenme leerlo. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo envuelto en una nube, y el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un libro abierto. Ven, ahora observen esto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con grande voz, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Observen. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir. Fue dicho algo, no solo fue un ruido, algo fue dicho. Él iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía:
Fíjense a dónde estaban las voces de los truenos, no en el cielo, en la tierra. Los truenos nunca hablaron desde los cielos, hablaron desde la tierra. Y él escribe, los truenos hablaron en la tierra, a través de carne humana hablarían. Y él nos había dicho que los truenos serían hablados en la carpa y que los truenos contienen la fe de rapto. Yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía, sella, mayúscula sella, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Dice el hermano Branham, está por la parte de atrás. Cuando el libro sea completado, ahora, él no dijo en el lado del frente, él dijo en la parte de atrás. Después que todo esté completado, entonces estos 7 truenos, voces, es la única cosa que está pegada al libro que no está revelada, ni aún está escrito en el libro. Dice, después que el libro es completado por el 7º ángel, entonces los truenos es lo único que falta. Y en la página 45, una partecita aquí, dice, ahora cuando él comience a sonar, el misterio será consumado. Ahora, noten, entonces es tiempo para que las voces de los 7 truenos, y escribe del 7º sello, los 7 truenos, de Revelación 10 sean revelados. ¿Entienden? Cuando todos los misterios del libro estén completados, y la Biblia dice aquí que él consumará los misterios. Y allí dibuja una estrella de David y escribe, después de los sellos vienen los truenos. Y también escribe, dibuja una piedra angular y las edades, y de la piedra angular hacia arriba, y escribe, las voces del 7º sello es igual, los truenos. Y miren, en la página 46 también nos dice algo allí. Ahora solo queda una cosa, eso es, los 7 truenos que no conocemos y no han tronado en vano. Dios no hace cosas para juego. Nosotros jugamos y actuamos tontamente, pero Dios no. Todo con Dios es sí y no. Él no bromea. Él no bromea, él quiere decir lo que dice y nada dice a menos que haya algo de importancia. Y los 7 truenos ahí en la revelación, aquí de Jesucristo, es algún misterio. ¿No dice la Biblia que esta es la revelación de Jesucristo? Y escribe del 7º sello. Bueno, ¿hay algún misterio oculto entonces de eso? Y escribe la segunda venida del Señor, que es, lo tienen los 7 truenos. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William, volvemos a leer ahí está el misterio de la venida de Cristo a su iglesia, ahí está el misterio de la venida del Hijo del Hombre, ahí está el misterio de los truenos, revelando el misterio del 7º sello. El misterio de la venida del Señor a su iglesia. El reverendo William Branham dijo que que la venida del Señor y la resurrección de los muertos creyentes en Cristo será en un tiempo en que habrá muchos terremotos consecutivos, la tierra estará temblando, por consiguiente habrá confusión, y también vendrá el terremoto de la resurrección, como hubo un terremoto cuando Cristo fue resucitado, y también cuando se levantaron los creyentes que habían muerto, cuando resucitaron ellos también. Eso está en la página 373. Hace referencia a esa página para que la tengan allí también.
373 abajo nos habla de estas cosas. Dice, por lo tanto, cuando sentimos un terremoto, pensamos en la resurrección. ¿Y por qué no pensamos en la muerte? Porque si alguno muere, ahí mismo resucitará glorificado cuando ocurra el terremoto de la resurrección, que está ligado al terremoto que ocurrirá en California, o sea, Los Ángeles, California. Se hundirán. Hay una parte allí en el Citas, mira a ver si la consigues, donde habla de que el agua llegará hasta dentro de 10 estados, porque yo creo que allí es que escribe algo él. Mira a ver si es en las últimas páginas. ¿Cuál dice ahí? Dice que las olas llegarán, olas, o puede por la palabra olas, llegarán a Kentucky o... Vamos a ver esa misma. Naciones, la página 161, párrafo 1434. Naciones están degradándose, el mundo está cayéndose, pedazo de 1500 millas de él, 3 a 400 millas de ancho, se hundirá 103 puntos o tal. Aquí está cortado, 40 millas abajo de esa gran falla allá afuera, uno de estos días, y olas se lanzarán hasta el estado de Kentucky. Miren hasta dónde llegará esas olas a causa de ese terremoto. Y cuando lo hace, sacudirá el mundo tan fuerte que todo lo que esté encima de él será sacudido. Lo que habló allí en Hebreos capítulo 12, que la tierra será sacudida. Miren, antecito de ahí el libro de Hebreos, que está antes de Santiago que leímos, que dice, capítulo 12, verso 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo, aún una vez, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Miren, y allí escribe él, el terremoto, todo será sacudido. Escribe 1500 por 400. Por 40, pero ahí casi no se nota. Ahora vean cómo todo eso estará sucediendo, lo cual fue lo mismo que ocurrió en la resurrección cuando resucitó Jesús con los santos del Antiguo Testamento. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William, dice, ese terremoto es muy importante porque es un terremoto que también ha sido profetizado en la Escritura y del cual habló el reverendo William Branham. Eso también lo habla en Edades, ¿verdad? En la página
donde dice del terremoto de Alaska, la 362, que en la página es corrida aquí. Sería la 365 y 366. 366 y 362 es aquel. Una vez más Dios sacudirá la tierra y esta vez caerá todo lo que puede ser derrumbado. Entonces Él la renovará. En marzo de 1964, aquel terremoto en Alaska, el Viernes Santo, conmovió el mundo entero, aunque no lo desequilibró. Dios solamente estaba avisando con un temblor mundial lo que muy pronto hará en una escala mucho más grande. Él va a castigar este mundo maldito por el pecado con truenos y temblores, hermano y hermana, huracanes, ciclones y de todo. Hermano y hermana, hay un solo lugar que puede soportar tales sacudidas. Y ese lugar es el redil del Señor Jesús. Escribe la edad octava y dibuja una piedra angular ahí y la parte de abajo de las edades. Y los otros escritos también que ya ustedes tienen allí. Sigue diciendo, el reverendo William Branham es el precursor de la segunda venida de Cristo y por consiguiente, él dijo cómo iba a estar la condición mundial, cómo iba a estar la situación del medio ambiente, cómo iba a estar la situación de los terremotos, maremotos y todas estas cosas. De todas esas cosas Él estuvo hablándonos, de las cosas que estarían sucediendo y de las cosas, las bendiciones que vendrán para la iglesia del Señor Jesucristo. Y habló de una apretura o persecución que viene para la iglesia novia del Señor Jesucristo, pero en medio de esa apretura, Cristo se manifestará en toda su plenitud en medio de su iglesia. Y esa es la etapa para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Miren cómo se mueve la resurrección, decía él allí, el hermano Branham en el libro de citas. O sea, en el cumplimiento ya en ese nivel ya alto de la tercera etapa del cumplimiento de la visión de la carpa. Ahí él dice, miren cómo se mueve la resurrección. O sea que será en medio de esa apretura. ¿Qué ocurrirá? Así que cuando veamos persecuciones y apretura, recuerde, está cerca la resurrección de los muertos en Cristo y nuestra transformación. Y para ese tiempo, ya, cuando llegue ese momento, que empezará todo eso, los escogidos ya tendrán la revelación completa del séptimo sello, de lo que es el séptimo sello, la revelación de los 7 truenos. Toda la obra de Cristo la estará haciendo a través de su iglesia en este tiempo final, como la ha estado haciendo a través de las diferentes etapas o edades de su iglesia, usando instrumentos, porque son los instrumentos de Dios, los socios, sus embajadores que Dios envía en cada edad y en cada dispensación. Y para el cumplimiento pleno de toda esa obra que Él estaría llevando a cabo en medio de su iglesia para darle la fe, para ser transformados y llevados con Él a la cena de las bodas del Cordero, pues tiene que tener un velo de carne, porque es la forma en que Dios siempre lo ha hecho, usando instrumentos, velos de carne, ya ordenados desde antes de la fundación del mundo para ese propósito. Miren,
en un estudio, él escribió allí, en la cita de Samuel, cuando fue a ungir a los hijos ungir a uno de los hijos de Isaí. Él allí dibuja las edades y escribe los 7 hermanos de David, hijos de Isaí, tipo de los 7 ángeles de la iglesia. Se lo escribe al lado de la parte de abajo de las edades y lo divide. Y abajo dibuja una piedra angular y escribe 8. Y escribe David, el octavo hijo de Isaí, tipo del 8º ángel de la iglesia novia. El David de la iglesia novia que se enfrentará al anticristo, al Goliat, el amado conforme al corazón de Dios. Si usó, por ejemplo, vamos a decir, usó los 7 hijos de Isaí en las edades, los 7 ángeles mensajeros, pues tiene que aparecer uno que se estará enfrentando al Goliat de este tiempo. Ninguno de los 7 hijos de Isaí se enfrentó a Goliat. El 8º sí. Y ese es el vencedor. Miren, en la página, vamos a ver si en la 115, vamos a ver aquí de dónde, vamos a ver en el arriba. Página 114 abajo. Dice, y noten que cuando fue abierto el primer sello en la forma simbólica hubo un trueno. Entonces, ¿qué había de suceder cuando fuese realmente abierto? Hubo un trueno cuando el Cordero abrió el sello. ¿Y qué fue revelado? Todo no fue revelado de una vez, pues primero fue Dios, luego en un símbolo y finalmente fue revelado. Las 3 cosas. Salió del trono y en el principio no pudo ser visto, ni oído, ni nada, porque estaba sellado. La sangre del Cordero pagó el precio. Y cuando él habló, hubo un trueno y salió un jinete sobre un caballo blanco. Pero eso todavía era un símbolo. Fíjense bien, porque él dijo que sería dado a conocer en los últimos días. Viene en símbolo de iglesia. Iglesia, ¿entienden bien? Esto viene en símbolo de una iglesia. Y saben que hay un sello, pero no saben exactamente lo que es todavía ese jinete sobre un caballo blanco, pero será revelado solamente en los últimos días, cuando el sello sea realmente abierto. ¿Qué sello? El 7º sello, la venida del Señor. Y escribe realmente abierto, futuro. Y dibuja al lado de izquierdo una estrella de David y una pirámide y las edades, y escribe futuro. Abierto ¿para quién? No para Cristo, sino para la iglesia. Noten bien, escribe arriba, cuando el sello sea realmente abierto, el libro de los 7 sellos abierto para la iglesia. Eso me hace temblar. Espero que la iglesia en verdad entienda esto. Quiero decir, ustedes aquí a quienes voy a llamar novia, confío que entiendan. La voz es un trueno.
Ahora, ¿de dónde vino la voz? Vino del trono, de donde el Cordero acababa de salir como intercesor. Ahora está presente para tomar su posición con su reina. El trono vino de en medio del trono y salió para afuera, y el Cordero estaba parado acá afuera. Él había salido del trono de su padre para tomar su propio trono. Y escribe trono de David, ahí arriba. Y ahí escribe y dibuja una estrella de David al lado izquierdo. Gloria, amigos, no se les vaya a escapar esto. Todos somos cristianos, sabemos que Dios juró a David. Todos como cristianos, todos como cristianos sabemos que Dios juró a David que levantaría a Cristo para sentarse sobre su trono y le daría un reino eterno aquí sobre la tierra. Y lo hizo. Jesús dijo, al que venciere al anticristo y todas las cosas del mundo, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, algún día que todavía está por delante, y escribe al lado futuro, y arribita había escrito trono de David. Algún día que todavía está por delante, él se levantará del trono del Padre y tomará su propio trono. Entonces sale para llamar a sus súbditos. ¿Cómo los va a reclamar? Él ya tiene el libro de la redención en su mano. Ahora vean que para hacer la obra de reclamo se requiere el título de propiedad y así poder hacer y llevar a cabo esa obra de reclamo. Ahora vean, sigue diciendo aquí nuestro hermano William, por lo cual esperamos las bendiciones que nos corresponden para este tiempo final, las cuales están prometidas en la Escritura, que culminarán con nuestra transformación y arrebatamiento al cielo para ir a la cena de las bodas del Cordero. Estamos en tiempo mesiánico, edad mesiánica. Estamos en un tiempo en que ya la humanidad, los gobiernos, instituciones religiosas también, están sintiendo la influencia de la edad de la piedra angular. Miren vamos a ver aquí, en el mensaje preguntas y respuestas sobre Hebreos, en la página 26 y 27 dice, ¿crees tú? Esto fue Hebreos 2, fue el 2 de octubre del 1957. ¿Crees tú, de acuerdo a las Escrituras, que los judíos serán, aceptarán a Cristo antes del rapto de la iglesia? Es una pregunta. Dice el hermano Branham, yo realmente creo que el rapto de la iglesia, esta es mi propia opinión, ¿ve? Y si tenemos tiempo la veremos completamente, pero ya son después de las 9. Mire, yo creo que los judíos recibirán a Cristo en su segunda venida. Y él escribe al lado, antes del rapto, los judíos recibirán al Mesías. Y allí en la página 359 de los sellos nos dice que eso ocurre justamente antes de comenzar la tribulación. Ahora recuerden, y lo diré para que la persona sepa esto, que nuestros ojos fueron cegados, quiero decir, los ojos de ellos fueron cegados para que nosotros pudiéramos recibir nuestra vista. Todos saben, la Escritura habla de esto, ¿verdad que sí?
Pablo nos dice que que nosotros fuimos cegados, que los judíos fueron cegados para que nosotros pudiéramos recibir a Cristo, ¿ve? Y nosotros somos la oliva silvestre, la cual fue injertada en el árbol por adopción. Y escribe Zacarías 4, 11 al 14 y Apocalipsis 11, del 1 al 14. Miren ahí, esos ministerios, los ministerios de los dos olivos. Sigue diciendo el hermano William, los judíos o grupo de judíos están clamando, orando para que Dios envíe al Mesías. Ya ha sido publicado todo eso por la prensa. Y ahora el presidente de Rusia o primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, le trajo una carta al presidente Obama. Eso fue en ese momento. Estamos hablando del 2015, 6 de diciembre del 2015. Le trajo una carta al presidente Obama de la Iglesia Ortodoxa Rusa, de que los tiempos mesiánicos han comenzado o están por comenzar. Y raro que suena que de Rusia vengan a hablarle al presidente sobre ese tema. Y miren, en el mensaje el mundo se está cayendo en pedazos o a pedazos, que fue predicado el 12 de abril del 63. Nos dice, y esa es la razón que han entrado nuestros sistemas, y ellos pueden aceptar cualquier cosa por ser un sistema, es porque se han apartado de la forma original y creativa que Dios proveyó. Algunas veces su manera de enviar las cosas no cuadra con nuestro gusto. Me pongo a pensar, si Dios hoy mismo respondiera a nuestro clamor por nuestro Mesías, por el cual hemos estado clamando, me pregunto si haríamos lo mismo como hicieron ellos allá. Ahora, todos estamos buscando algo, eso lo sabemos. Cada quien está buscando algo. He estado escuchando esta congregación, escucho a los hombres de negocios, voy con los ministros, voy con las distintas denominaciones. Cada quien está esperando algo. La nación, escuchando los discursos políticos, están esperando que algo aparezca en escena. ¿Qué es? Yo lo escucho con los hombres cristianos de negocio, lo escucho en las convenciones, o el gran tiempo que está a la mano, el gran tiempo que está a la mano. O sea, dicen todo eso, el gran tiempo que viene. Ahora, recuerden ustedes, vendrá de una manera completamente diferente a lo que están pensando que va a venir. ¿Ven? No será así como están pensando, de ninguna manera. Nunca ha sido. ¿Ven? Y escribe, el Mesías no vendrá de la forma en que piensan. Exactamente como piensan que va a ser, así no es. Y nuestro mundo político hoy y nuestro mundo religioso están exactamente igual a como estaban en los días de la primera venida del Mesías. Escribe Mesías. Está contaminado. El sistema entero está podrido. Nuestra política no podría ser peor. Y nuestra religión, yo no sé cómo podría ser peor o cómo está ahora mismo. La cosa entera está corrompida. Nuestro mundo político, los sistemas hechos por el hombre y las modas. Deseamos todo para que podamos estar acomodados y jubilarnos para que la vida sea fácil. Pero la intención no fue que la vida fuera fácil. La vida es una lucha. Y escribe, la vida es una lucha. Cualquier cosa que tenga vida
está luchando. Miren los árboles, cómo es que luchan. Miren todo lo que tiene vida, es una lucha. Ahora, en el mensaje de Velando a Dios nos habla allí de lo que ocurrió en la primera venida del Señor, en la página 21 abajo y 22. Dice: ¿será posible que los gentiles hayan hecho la misma cosa? Allí dibuja una estrella de David. Oh Dios, cuando ellos han tenido las edades de la iglesia. Él abajo ahí escribe: en la segunda venida los gentiles hacen lo mismo que hicieron los judíos en la primera venida. Cuando ellos han tenido las edades de la iglesia del Hijo de Dios, pero cuando ahora el velo de estas denominaciones y cosas, este velo de tradición que hemos tenido desde Pentecostés, cuando la tradición eclesiástica ha sido rasgada, las cosas que la gente solía decir, los días de los milagros han pasado y estas cosas, y Dios ha quitado el velo y lo ha traído a plena luz, y ellos están preparados para volverlo a crucificar. Así es exactamente. Y miren, en un escrito de un estudio bíblico, él arriba escribe, dibuja primero una piedra angular y abajo las edades, y solamente subraya la séptima edad y escribe 7 en la parte de abajo de las edades, pues en la última escribe 7 y escribe: la edad de la Odisea pentecostal es la misma edad en que estaba el concilio del Sanedrín y el sumo sacerdote, demás líderes religiosos, como los fariseos, saduceos, herodianos y demás sectas religiosas del judaísmo, y no podían subir a la edad mesiánica de la piedra angular de Jesús. Estaban donde ellos, en la séptima edad. Y vean lo que sigue diciendo el hermano Branham: el Dios develado a plena vista, ellos debieron haberlo visto parado allí, pero les era muy común. Por eso cuando él dice, hablando de la segunda venida, él dice: el Mesías no vendrá de la forma en que piensan. Y ahí nos habla de la primera venida. El Dios develado a plena vista, ellos debieron haberlo visto parado allí, pero les era muy común. Él era un hombre ordinario, ellos no pudieron verlo. Vea, allí estaba un hombre. Bueno, dijeron ellos, este tipo, ¿de qué escuela viene él? Pero recuerden, cuando aquella lanza tocó su cuerpo, el espíritu le abandonó. El templo, 3 puntos, la caja de sacrificio se viró y el relámpago como un látigo entró al templo y rasgó el velo. ¿Qué sucedió? Allí estaba su Dios colgando en el Calvario y ellos estaban demasiado ciegos para verlo. Fue puesto a su plena vista y todavía no lo ven. Están ciegos. Dios velado en un ser humano. Y dibujó una estrella de David. El hermano Branham, hay un mensaje que llegamos a leer, no sé si es Revelación capítulo 4 o 5, donde él dice que mientras en el templo estaban cantando el Salmo 22 o uno de los salmos, ese mismo salmo estaba
esa palabra siendo cumplida en ese mismo momento en sus narices, vamos a decir, y no pudieron comprender, como dice allí el hermano Branham, que allí estaba su Dios, su Mesías, al cual ellos estaban esperando, pero no lograron verlo. Dice, estaban demasiado de ciegos, porque no vino en la forma que ellos pensaban. En la página 40 del libro de citas, vamos a ver la $12.57, la 140 es, página 140, párrafo 12.57, dice, ahora ven, los que le conocían y le creían, ellos habrían sabido a cuál puerta esperar. ¿Ven? Ellos sabían de cuál dirección él venía. Hay una gran expectación, pero ustedes saben, no había muchos que le vieron. ¿Ven? Hay muchos que no le vieron. Así es hoy. Y él dibuja arriba una piedra angular y como un dibujito de una puerta, y escribe la puerta del este hoy y su venida. Mensajero a Israel. Ellos sabían de cuál dirección venía y ahí al lado dibuja una piedra angular también, aparte de esa de arriba. No me lo traje. Sí. Vamos a leer esa partecita que le cité. El Salmo 22. Era el Salmo. Toman el Salmo de la página 18. Cristo es el misterio de Dios revelado. Tomen el Salmo 22 y cántenlo. Y compárenlo con la mañana de la crucifixión. ¿Ven? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Contar puedo todos mis huesos. Horadaron mis manos y mis pies. Aún teniendo todas esas cosas allí, ellos cantaban ese salmo allá en el templo y crucificaban allí a la propia persona. ¿Ven? Vean esos grandes líderes religiosos, esos grandes hombres, esos grandes maestros, y sin embargo tan cegados, que estaban leyendo a los profetas y cantaban los cantos y cometiendo el crimen que estaba dicho que ellos cometerían. Mira si estaban ciegos. Al igual que, y dice, lo mismo está aconteciendo esta mañana. Al igual, gracias, que está ocurriendo en este tiempo final. Y vean ese escrito que le había dicho allí. Estaban en la séptima edad, la misma edad que estaba el concilio, o sea, la edad de la Odisea Pentecostal es la misma edad en que estaba el concilio del Sanedrín. Todos esos líderes religiosos, fariseos, saduceos, herodianos, demás sectas religiosas del judaísmo, y no podían subir a la edad mesiánica de la piedra angular de Jesús. Por eso fue que no lo vieron. Porque tú no puedes ver algo si no estás en el lugar.
¿cómo tú vas a ir a una casa que es de 2 plantas y entras? Es la casa, vamos a decir que tiene 7 pisos, y la parte de arriba le dicen el penthouse, o la parte alta, o sea que sería 8. Pero vean, tiene un nombre distinto. Son 7 divisiones, 7 niveles, todos se llaman iguales. Pero cuando vas allá a la parte última, le dicen penthouse. Un cambio de nombre. Tú entras y para ver lo que hay en la primera planta, tú tienes que estar ahí en la primera planta. Para ir a la segunda subes o por las escaleras o subes por el elevador a la segunda nivel, al segundo nivel. Y así sucesivamente. Luego, después del 7, para poder entrar a la cámara del rey. ¿Dónde está eso en el libro de citas? Que dice: entren a la cámara del rey. Tú tienes que entrar, y para entrar a la cámara del rey tiene que haber un llamado, tiene que haber un recogimiento, y la obra que haría ese ministerio, que es de recogimiento, hay otra palabra, de juntar, recoger, porque la obra que se lleva a cabo tiene que ver el nombre, y Israel siempre fue juntado, fue llamado por el sonido de una trompeta. 12. Vamos a ir a ver esa 11:40. Quizás ahí medio nos desviamos un poquito, pero vamos a seguir por esta línea donde el Espíritu Santo nos está llevando. Página 128, párrafo 11:40 dice: entren en la cámara del profeta y miren esas 7 gradas. Entren, tienen que entrar. ¿Por qué no vieron a Jesús allí? ¿Por qué estaban cantando el Salmo 22? Y estaban crucificando, estaban cumpliendo esas escrituras ellos mismos. Estaban siendo los actores de esa escritura. Porque no habían subido a la piedra angular de Jesús. No lo podían identificar. Más bien decían: este es Belcebú. Por el dedo de Belcebú echa fuera demonios. Y un montón de cosas hablaban de él. Entren a la cámara del profeta y miren esas 7 gradas donde el guardia, y escribe el precursor, donde el guardia hizo frente al desafío de llevar al que venía a la presencia del rey a la cima, y escribe del precursado, a la cima de las gradas, y dibuja ahí la piedra angular y la flecha a la cima, de la cima a la piedra angular. Estaba en la 7ª grada, y escribe el precursor. Allí muestra que tenemos que venir otra vez con ese mismo espíritu que estaba sobre Juan. Ahí dibuja la parte abajo de las edades y la 7ª edad, la subraya, o sea, la divide. Él introdujo al Mesías. Él era más grande que todos los profetas. Él lo introdujo. Y tenemos que llegar a un lugar otra vez, a algo que va a introducir al Mesías. Algo que va a introducir al Mesías.
Y como el Mesías, ¿cómo sabrá la gente que crea menos que esté constantemente en la palabra para saber lo que es? Y escribe cómo conocer al Mesías, al ungido con el pilar de fuego. ¿Dónde fue visto el pilar de fuego? En la carpa. O sea que es un ministerio de carpa. Y también escribe allí, el Mesías será conocido, es en la palabra siempre, la cámara del profeta. Ahora vean, estábamos leyendo Develando a Dios. Vamos a ver ahí a ver si no habíamos terminado. Sigue diciendo, nos detuvimos en, fue puesto a su plena vista y todavía no lo ven. Están ciegos, Dios velado en un ser humano. Y ahí dibuja una estrella de David. Y arriba había escrito, lo crucificarán de nuevo. Donde leímos arribita hace unos minutos, Dios ha quitado el velo y lo ha traído a plena luz, y ellos están preparados para volverlo a crucificar. Y arriba escribe, lo crucificarán de nuevo. No habíamos leído esa partecita allí. Sigue diciendo, recuerdan que él se presentó a Pablo después de eso y a Pedro en la prisión como el pilar de fuego. ¿Lo recuerdan? Pero en los últimos días él está supuesto a retornar nuevamente, más un pilar de fuego está supuesto a retornar para manifestar al Hijo del Hombre. Vean, para mostrar la palabra, la luz. ¿Dónde fue que leímos? Que dice, el Mesías será conocido, es en la palabra siempre. Y escribe, ¿cómo conocer al Mesías, al ungido con el pilar de fuego? En la palabra siempre. Y dice que el Espíritu Santo está supuesto a retornar. ¿Dónde lo vio el hermano Branham? En esa edad más arriba. Vio la luz hablándole a alguien más arriba. Por lo tanto, le está diciendo a la iglesia que para poder ver al Mesías en su segunda venida tienen que subir. No les vaya a pasar lo mismo que le pasó a los líderes religiosos del Sanedrín y todos esos líderes fariseos, saduceos y todas esas sectas religiosas del judaísmo. Le pasó lo mismo por no subir a la edad de la piedra angular. Ellos pensaban que donde estaban, ahí era que iban a recibir ellos la revelación para poder ver e identificar al Mesías. Pero se requería subir a la cámara del rey. Y ya arriba, ahí ya cuando se está ahí es que se puede ver. Miren, cuando dice Juan, leímos en un lugar donde él dice que Juan miró y no había visto a nadie allí. Vean, de momento él ve de dónde salió ese cordero como inmolado. El anciano dice el león y Juan ve el cordero. Se requería estar ahí. De momento Juan no había visto a nadie. O sea, hubo un tiempito allí. Juan estaba llorando mucho, lo cual representan, hay diferentes ángulos. Ya, vamos a decir, para el 74, 77, ya quizás un poco antes estaba el llamado para tomar ese libro. Y vean, Juan estaba llorando mucho. No se había hallado a ninguno digno, pero él tenía que estar todavía allí en el trono de intercesión.
haciendo intercesión por aquellos que vendrían a formar parte y a ser parte del lugar santísimo del templo espiritual. Pero vean, luego que terminan las edades, se oye un llamado a subir. Después de Apocalipsis 3, viene el llamado Apocalipsis 4, en donde es llamado a Juan, sube acá. Miren donde se cumple plenamente esa escritura, y ahí ya arriba, entonces es que uno puede ver la obra que estaría llevando a cabo el Mesías en esa edad y esa dispensación. Pero tiene que ser colocada la persona ahí arriba para poder ver. Si no es colocado ahí arriba, harán lo mismo y hacen lo mismo que hicieron con Jesús. Cantan las promesas de Dios en cantos, en alabanzas y todo, mientras, por otro lado, crucifican la palabra. Él está supuesto a retornar nuevamente, más un pilar de fuego está supuesto a retornar para manifestar al Hijo del Hombre, vea, para mostrar la palabra, la luz. Las tradiciones que han sido serán hechas fuera, nadie lo impedirá, será hecho de todas formas. Dios simplemente destroza a esas denominaciones y tradiciones. ¿Qué clase de espíritu será él que lo hará? El mismo que lo hizo al principio. Vean lo que él hizo en los días de Elías, en los días de Juan. No digáis entre vosotros mismos que tenéis a Abraham como padre, porque Dios es capaz de levantar hijos de Abraham de estas piedras. ¿Lo ven? No piense, porque yo pertenezco a esto o pertenezco a aquello. ¿Lo ven? Dios rasgando el velo, vean, para demostrar quién es Él. Vean, vigilen el velo cuando rompe aquí, ahora. Lo encontramos ahora. Y en una ocasión, si un hombre penetraba ese velo, era muerte súbita. Ahora es muerte no pasar a través de él. Lo mismo que les ocurrió a los doctores de la ley, del Sanedrín, los fariseos, saduceos, que fue muerte el no subir a la piedra angular de Jesús. Ahora es muerte no pasar a través de él. Amén. Si usted no puede romper ese velo de tradición, romper esa pared denominacional para ver a Dios en su poder, es muerte. En aquella ocasión era mortal penetrar el velo. Hoy no penetrarlo trae muerte. El asiento de misericordia en pleno está a la vista. Cualquiera puede verlo. El velo ha sido rasgado. Gloria a Dios. El asiento de misericordia en pleno está a la vista. Y escribe el asiento de misericordia. Y recuerden el nuevo propiciatorio, de lo cual podemos hablar en otra ocasión. Vamos a seguir aquí. Miren, donde nos detuvimos. Ahí el hermano William nos está hablando de que el presidente Vladimir Putin envió una carta, y el hermano William allí dice una partecita aquí, dice, y lee la carta, que fue el 30 de noviembre del 2015, o sea, eso fue unos días antes que él predicó este mensaje, y lee así: un sensacional informe redactado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, MOFA, indica que el presidente Putin, durante una reunión privada con el presidente Barack Obama a temprana hora del día de hoy en París, le presentó al líder estadounidense un documento fechado el 23 de noviembre
preparado por el Consejo de la Suprema Iglesia de la Iglesia Ortodoxa Rusa, bajo la autoridad de su santidad del patriarca Cirilo de Moscú y todas las Rusias, proclamando que los tiempos del Mesías ya han comenzado. Mano William escribe, un buen descubrimiento. Ahora miren en una tarjetita, él escribe, y por lo que se ve fue por esa fecha, porque hay 2016 en los cálculos que él hace allí. O sea que esto de seguro fue este año, ese año 2016. Y él escribe, ya lo hemos leído, esa oración que él escribe allí. Dice, la profecía, y escribe judía, del 10º jubileo, el reino del Mesías iniciará en 2017. Vean que esa fecha fue cuando a él le fue dicho que ya el tiempo había terminado para él, porque ya era tiempo para irse, estaba rayando el alba de un nuevo día dispensacional. Y él pide más tiempo. Vean cómo ahí se está entrelazando ese tiempo mesiánico en donde ese ángel tenía que salir de la escena para que pudiera entrar ese tiempo mesiánico y así llevar a cabo esa obra que cuando él dice a principio no sabemos cuánto es que durará, dice allá fue poco tiempo, acá dice no se sabe cuánto tiempo durará esa etapa antes de nuestra transformación. O sea que hay un tiempo ahí. Por eso él escribió arriba en el libro de citas, una partecita allí, que él escribió, vamos a ver así si lo conseguimos por encimita para ver dónde fue que lo escribió, que él dice que allá, luego de el primer éxodo, lo estoy buscando arribita porque fue arriba en este lado, dice que el primer éxodo, luego del primer éxodo, vamos a ver, 151 arriba, así, en este lado. Miren la primera dispensación, que sería la quinta dispensación, que es la de la ley. Él dice, después de los 40 años les tomó 5 años. Después de los 40 días, o sea, los 40 días que estuvo apareciéndole Jesús, vamos a decir, fueron 10 días. Y después dice, después de los 40 años nos tomará, y hay dos signos de pregunta. Ve, hay un tiempo para ser cumplido, o sea, un tiempo, una edad mesiánica, la edad de la piedra angular, como fue allá en el tiempo de Jesús. Y
Luego, miren si hubiera, pero después lo podemos hacer quizás puede ser en una plática con los trabajadores o algo que dibujemos, pero ya es algo más informal, donde podíamos ver ese tiempo en donde termina la dispensación de la ley y comienza a contar la semana número 70 de la profecía de Daniel. Pero vean que la semana número 70 se detiene y no sigue contando ese tiempo y vuelve a contar un tiempo que corresponde a la dispensación de la gracia. Pero vamos a decir que la dispensación de la gracia va contando, y para que no se vaya quedando atrás ese lapso de tiempo que se detuvo, pues vamos a decir que lo vamos corriendo para ir llevándolo ahí a la par. Cuando termina la dispensación de la gracia, hay un tiempo que comienza a contar. O sea que hay un entrelace en donde se comienza a contar la segunda parte de la semana número 70. Y vean que corresponde a los 3 años y medio de la gran tribulación. Pero hay un lapso de tiempo ahí en donde en esa parte que corresponde a esa edad mesiánica es la etapa en donde esas dos piedras angulares se unen y en donde Apocalipsis 11 es cumplida esa etapa en esa edad mesiánica allí, en donde viene a formar esa estrella de David. Vean, para el pacto, siempre que hay un pacto, hay derramamiento de sangre. O sea que en ese tiempo ahí ocurre una serie de eventos, una obra que Dios estaría llevando a cabo en este tiempo, en donde se entrelaza ese tiempo, tanto como se entrelazó la dispensación de la gracia con la del reino, y cómo se arranca ese tiempo mesiánico allí de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Ahora, eso habría que ponerlo como, ahí me estaban pasando para escribir, pero tomaría quizás un tiempo para ponerlo como un estudio como si fuera con pizarra, para hacer quizás dibujos allí y ver. Pero más o menos así como lo estoy explicando sería ponerlo en un dibujo, porque estamos en ese ciclo en donde está ya contando ese tiempo de la era mesiánica, la edad mesiánica. O sea, ya estamos dentro de ese lapso de tiempo. Hay que mirarlo de todos los ángulos, no de un solo ángulo, para poder estar viendo todo el cuadro que se lleva a cabo en esa obra que está llevando a cabo Dios, el Espíritu Santo, la columna de fuego en medio de la iglesia. Ahora vean
Miren, en un escrito también de un estudio bíblico, él escribe, dice, la venida, arribita escribe, se tipificó en diferentes profetas y reyes. Y escribe la venida del Mesías, ungido, el Cristo, porque Mesías es el ungido con el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. La venida del Mesías, ungido, el Cristo, con el aceite del Espíritu Santo, ungido con el aceite, o sea, ungido con el Espíritu Santo, es la esperanza más grande de Israel y el cristianismo y para toda la familia humana, como fue la venida de Dios al tabernáculo, es el tema más importante para la familia humana, a tal grado que quitará el reino gentil y establece el reino de Dios a través del Mesías. Miren la obra tan grande que estaría siendo llevado a cabo por el Mesías, por el ungido. Y ahí abajo escribe el precursor Elías, el Mesías, el ángel del pacto. Hay otro escrito más en donde nos habla de la venida del Mesías. Miren, y la obra que estaría llevando a cabo. Y mire, escribe las virtudes y defectos de la democracia. La democracia ha reemplazado los sistemas de gobiernos anteriores representados en la estatua que vio Nabucodonosor. La democracia corresponde a los pies de hierro y barro cocido. Y ahí escribe Apocalipsis 17, 19, del 11 al 21, Daniel 2, del 1 al 45. Más abajo escribe, la esperanza de la humanidad está en la venida del Mesías judío, en el deseado de todas las naciones, que se siente en el trono de David. Esa es la esperanza de Israel también. Y ahí abajo escribe también, la democracia no tiene futuro. Solo la monarquía bajo un príncipe, rey de la dinastía de David, tiene su futuro asegurado. Daniel 2, del 30 al 45. Y sigue diciendo aquí nuestro hermano William, dice, lo que está prometido que el Mesías hará es lo que estará siendo visto en la venida del Mesías 2000 años atrás y en la venida del Mesías en este tiempo final, cumpliendo lo que está prometido que Dios hará con su pueblo, en medio de su pueblo y en este planeta Tierra. Esa será la misión del Mesías, y llevarnos Cristo con él a la cena de las bodas del Cordero. Vean las obras que estará haciendo el Mesías, o sea, la misión del Mesías. La misión del Mesías allá con su obra fue darnos ese cuerpo teofánico al creer en él.
Y la misión del Mesías en su segunda venida es darnos el cuerpo glorificado. Ahí están las dos porciones. Las dos porciones, ¿dónde es que está eso en citas? Resurrección espiritual y física, o sea, el cuerpo teofánico, que ya lo hemos recibido, y la que falta es la segunda porción. Dice, cuando le peguemos al Jordán, dice, ¿dónde es que está? ...597... página 69, párrafo 597, y como Elías fue para abajo el Jordán un día y lo golpeó con Eliseo, miren, el Jordán es la muerte. Y estaban los dos juntos. Cuando Eliseo estuvo presente, vio cuando Elías golpeó el Jordán. Es la ocasión en donde esos ministerios estaban juntos y fue llevado a cabo algo allí muy, pero que muy importante, de lo cual es de las cosas que más adelante hablaremos, de cómo sucedió eso en este tiempo final, lo cual se estará cumpliendo plenamente con nuestra transformación. Y como Elías fue para abajo al Jordán un día y lo golpeó con Eliseo y se apartó para atrás y él cruzó al otro lado, él vino para atrás con una porción doble. Gloria a Dios. Y cuando nosotros le peguemos al Jordán con Cristo, y escribe allí Eliseo, Moisés y Elías, el Espíritu Santo, nosotros tenemos una porción. Pero cuando nosotros regresemos, nosotros venimos con dos porciones. Nosotros tenemos vida eterna, resurrección del pecado, ahora en rectitud con el Espíritu Santo. Y entonces, en el regreso con Cristo, nosotros venimos para atrás con las dos, resurrección física. Y nosotros ya tenemos resurrección espiritual. Nosotros entonces tenemos una doble porción. Y arriba escribe doble porción: la resurrección espiritual, la resurrección física en el regreso con Cristo. Miren, también en otro escrito, donde él dice, escribe allí: la paz temporera vendrá, y cuando digan paz y seguridad, arribita entre medio dice, por medio de tratados humanos, vendrá destrucción repentina, dice San Pablo en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 10. Y abajito escribe:
la paz imperecedera, permanente, la vendrá anunciando Elías y la estará estableciendo el Mesías, el Cristo, el ungido, un hombre que vendrá ungido con el Espíritu Santo. Y escribe, nacerá en la tierra y será un judío. Ese es el príncipe de paz que destruirá al anticristo y establecerá su reino con su capital en Jerusalén, lo cual será el reino de David restaurado, y en el trono de David el Mesías. Para el judaísmo, para el cristianismo y el islam será Jesús viniendo, destruyendo al anticristo y estableciendo su reino y trayendo la paz y felicidad. Ahora miren, nos dice en las edades sin editar, recuerden que para ver y recibir esa obra que estaría llevando a cabo el Mesías se requiere fe. Para creer, o sea, basar la fe en algo. Mire lo que nos dice en el libro de las edades sin editar, en la página 1. Dice: entonces, nadie puede tener fe, eso en el párrafo 4, nadie puede tener fe o saber lo que está haciendo o a dónde van si no tienen en qué basar sus pensamientos y su fe. De manera que si la Escritura nos ha revelado a Cristo en estos últimos días y la condición de los tiempos, nos haría bien escudriñarlo y darnos cuenta a dónde estamos. Miren, y él escribe en una de las partes de notas, él escribe: no se puede tener fe si no hay en qué basarla. No se puede tener fe si no hay en qué basarla. La fe de rapto se basa en la revelación del séptimo sello, que trae los 7 truenos, la voz del ángel fuerte de Apocalipsis 10, del 1 al 11. No se puede tener fe si no hay en qué basarla. La fe de rapto se basa en la revelación del séptimo sello, que trae los 7 truenos, la voz del ángel fuerte de Apocalipsis 10, del 1 al 11. No se puede tener fe si no hay en qué basarlo. Se tiene fe para recibir el cuerpo teofánico basado en la obra de la primera venida del Mesías en la cruz del Calvario. Basado en esa obra es que se obtiene esa promesa o esas promesas. Y miren
lo cual ya no hay ya oportunidad para basar la fe en la primera venida, porque ya la puerta de la misericordia se cerró. Ya no hay una fe para creer y obtener el nuevo nacimiento, porque ya esa puerta se cerró. Pero para recibir el cuerpo glorificado y eterno, para aquellos que han nacido de nuevo, esa puerta está abierta. Y miren, en la página 14A, vamos a ver algo más allí. Párrafo 137 nos dice: y Judas Iscariote fue nacido hijo de perdición, vino del infierno, regresó al infierno, y escribe quinta dimensión. Y al lado escribe: Judas vino del infierno. Jesucristo era el Hijo de Dios, la palabra, y escribe imagen, la palabra de Dios hecha manifiesta. Judas Iscariote y su discrepancia era la semilla del diablo. Vino al mundo para engañar, tal como lo hizo al principio. Vean, era del maligno. Ahí está la simiente de la serpiente, el rastro de la serpiente. Arriba escribe: Jesús es igual de la sexta dimensión. Judas es igual de la quinta dimensión, el infierno. Eso está en la parte arriba de ese párrafo 137. Jesús es igual de la sexta dimensión. Judas es igual de la quinta dimensión, el infierno. Tal como lo hizo al principio. Caín, su antiguo padre, Judas, únicamente jugó a la iglesia. Él no era realmente sincero. Él actualmente ni siquiera tenía fe. Y él escribe allí: fe en la palabra hecha carne para hoy. ¿Ve? Se requiere basar la fe en la palabra hecha carne. Por eso es que él, en un estudio bíblico, él escribió: el que recibe a Elías, Moisés y al Mesías, recompensa de la restauración del reino recibirá, la adopción recibirá, porque la fe la estarán basando en la palabra hecha carne. Sigue diciendo nuestro hermano William: esperamos que esta serie de conferencias que faltan de este año y las que vendrán el próximo año, o sea, les está diciendo las que le quedan ahí ese año 2015, que le faltan un poquito, y las de 2016, que era el año que iba a comenzar, y las que vendrán el próximo año, nos preparen bien
para recibir al Señor en su venida. Recibir la fe para ser transformados, la fe que nos darán los truenos cuando sea revelado el contenido de los truenos, lo que los truenos hablaron. ¿Y saben lo que los truenos hablaron? Es la revelación del misterio del séptimo sello. Es el secreto de la venida del Señor en el día postrero como león de la tribu de Judá. Clama como león en Apocalipsis capítulo 10. El Señor en su venida, el ángel fuerte que desciende del cielo con el librito abierto en su mano, de lo cual en las conferencias, estudios bíblicos subsiguientes, abarcaremos esos temas hasta donde Dios nos permita que sean abiertos. Y luego, cuando esté en pleno cumplimiento la visión de la carpa, ahí ya sabemos que va a ser abierto por completo ese misterio. Por lo tanto, sabemos que vendrá una apertura o persecución, pero sean valientes, porque eso será señal de que estaremos cerca de nuestra transformación. O sea que será bajo un tiempo de apertura que la resurrección ocurrirá y que seremos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Recuerden que el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y eran días de apertura también y persecuciones muy fuertes. Estaban asustados también los discípulos con las puertas cerradas, pero esperando la venida del Espíritu Santo, la venida del Señor en Espíritu Santo para continuar sus obras a través de su iglesia. Y todavía continúa llevando a cabo sus obras en medio de su iglesia hasta que llegará un momento en que habrá una manifestación en toda su plenitud en medio de su iglesia, en el tiempo del cumplimiento de la visión de la carpa, donde se cumplirá lo que el reverendo William Branham llamó la tercera etapa. Obras de fe. Nos ponemos en pie y así dejamos en este tema que tenemos para hoy, obras de fe, a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.